Nombre completo es Rubén José España Botina. Soy de la ciudad de Pasto. Mi madre es oriunda de acá, por eso Botina. Pero mi padre es del Cauca, por eso soy España. Eh, Inicié mis estudios en la Escuela Primero de Mayo, acá en Pasto, aunque la verdad estuve mucho tiempo radicado en Palmira. Y en ese sentido tengo como una influencia fuerte del Cauca también en cuanto a la salsa que me fascina. Pero cuando hablamos de danza netamente folclórica, toda mi formación y todo el amor que puedo tener por ella inició acá en la ciudad de Pasto. Como les comenté, pues llegué acá a Pasto a la edad de 7 años. En ese tiempo no había ni kinder, ni jardín, nada de eso. Entonces llegué a lo que es primero de primaria y estaba en esta escuela y conocí a uno de los que fue mis primeros mentores, ¿no? Que al lado de mi madre, que también es la cómplice de todo esto, me alentaban para estar en los sainetes que se hacían en aquella época. Y un día, por casualidades de la vida, estando en cuarto de primaria, este profesor, que se llama Lirio Benavides, eh, montó una coreografía de una danza, pero no contaba con los niños, o sea, tenía niñas, pero no niños. Y le tocaba poner a una chica a bailar de niño y le faltaba un chico, o sea, tal vez le faltaba un niño. Entonces, pues al mirar que yo tenía talento para la danza, me invitó. Y ahí fue cuando yo tuve mi primer contacto con la danza. Como les digo, mucho antes yo desde los 7 8 años ya hacía teatro y sainetes, pero la danza la venía a conocer como por ahí 10 11 años. Y desde allí empezó todo esto, ¿no? Mis estudios los hice en el ITSIN, Instituto Técnico Superior Industrial Nacional de acá de la ciudad de Pasto. Y luego ingresé a la Universidad de Nariño a estudiar primero Derecho, pero luego me cambié a Psicología, pues donde hice hasta séptimo semestre, pero dejé la carrera, la cual casualmente retomo en el 2021, pues precisamente por la danza, ¿no? Bueno, antes de seguir, mi fecha de nacimiento es el 10 de octubre de 1980, es decir, que ya tengo 40 años y si hacemos un análisis, yo conocí la danza a los 10 años, ya son 30 años que llevo envuelto en este mundo mágico e importante y bonito que es esta dimensión artística, ¿no? Donde pues obviamente he tenido muy gratas experiencias. Eh, Nunca he tenido, o sea, no me gusta hablar de experiencias tristes porque realmente no lo son, ¿sí? O sea, en su momento de pronto tendrán ese matiz, pero realmente la mayoría son muy significativas, de mucha emoción y de mucha alegría. Bueno, en cuanto a la danza, soy coreógrafo titulado por el SENA, Cauca. También hago o hice parte de la formación de formadores del Ministerio de Cultura. Hago parte de Asidanza, que es la plataforma pues, donde están los grupos de danza de Colombia por parte del Ministerio de Cultura. Y mi formación fue empírica porque la riqueza cultural del departamento de Nariño es bien grande en cuanto a danzas, música, teatro y, bueno, en general todas las artes, ¿no? Si ustedes vienen a Pasto, o sea, durante todo el año se están promoviendo espacios culturales y de hecho es una ciudad muy cultural donde todos los sábados y domingos puedes encontrar música, danza, teatro, poesía y eso es muy bonito, además que es muy pequeña, ¿no? Eh, como les digo, pues por parte del Ministerio de Cultura me he certificado como coreógrafo y como creador de la danza y también con el SENA Cauca. Aparte de eso, también hice con el SENA cursos de emprendimiento cultural, porque me parece muy importante trabajar esa parte. Y desde chico también he sido un líder nato, entonces hice parte de diferentes juntas de acción comunal, de diferentes asociaciones. Siendo muy chico, de 20, 21 años, ya era secretario de una asociación muy importante acá en la ciudad de Pasto. Y fui como que teniendo ese perfil y me fui dando cuenta de que en todo hay que hacer gestión, desde lo político, desde lo social, desde lo individual, para lograr un cambio en el tejido social, ¿no? Y digamos que ese es el perfil que en el que mejor me acomodo y el cual me ha servido, por ejemplo, en este momento para llevar importantes procesos a nivel de la danza que han dejado en este momento de pandemia muy gratas experiencias y acciones.
Me motivó a ser folclorista. La verdad me encontré con la danza muy joven y la verdad soy un amante de la música, de todo tipo de música. Y cuando conozco la música folclórica la conozco primeramente por esa situación de frontera y esa herencia que tenemos nosotros incaica. Conozco los temas como San Juanitos, tincus, caporales, guainos. Y resulta que eso me encantó porque es una música muy alegre. Y al principio me motivaba simplemente el escuchar esos sonidos, fluir por mi cuerpo y a la vez salir a través del proyectados con movimientos, como ese lenguaje corporal que nosotros los danzantes muy bien llevamos a escena, ¿no? Pero con el pasar del tiempo fui aprendiendo, gracias a mis mentores, de que la danza va un poco más allá, ¿no? Y que la danza tenía un sustrato, y ese sustrato era que es una manifestación del pueblo, que hay una manifestación de modos, costumbres, formas de hacer y de vivir la vida. Entonces, cuando me doy cuenta de eso, mi pasión se ve más arraigada hacia ese componente y empiezo a amar la cultura, perdón, la danza, el arte de la danza de una forma distinta. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que la danza no es simplemente ponerse a bailar y ya, sino que tiene en sí mucha historia, un territorio y que realmente valía la pena trabajar en ella. En ese momento me doy cuenta especialmente cuando yo ya tengo muchos años, o sea, digamos que ya un hombre hecho y derecho. Eso fue a los 28 años, cuando voy a inaugurar mi propio grupo de danzas, porque resulta que yo hasta los 28 fui integrante y estudiaba danza, pero no me había puesto a manejar mi propio grupo. Y cuando manejo mi propio grupo, después con toda la experiencia que había venido, me doy cuenta de que si bien estábamos trabajando el folclore latinoamericano, no habíamos estado trabajando el folclore nuestro, el nariñense. Y nace mi grupo con esa misión y ese objetivo de trabajar netamente el hecho folclórico, en primera instancia pastuso, luego nariñense y luego colombiano. Luego sí vendrán los demás, pero fue por eso, ¿no? En cuanto a la dirección de compañías o grupos de danza, pues sí, contarles que he dirigido varios colectivos coreográficos de carnaval, donde son verdaderas escuelas de carnaval y donde yo he dirigido la parte de danza, pues donde se hace la formación en torno a esa temática, también musical y de zancos. Pues a mí me corresponde la parte de danza. He estado en colectivos tan importantes como Ayahuasca, fui director y coreógrafo de Ayahuasca, fui director de Raza Libertad, fui director de Raíces, que es un colectivo de una parte rural de acá, de la ciudad de Pasto. Y en el momento estoy dirigiendo Agualongo, ¿no? Eh, como director en propiedad y en cabeza, donde pues mis obras durante ya más de 7 años han estado en la senda del carnaval, lo cual para mí es un honor, ¿no? Aparte, fui director de la Escuela de Danzas en Tangua. También estuve trabajando con otras eh, compañías, pero digamos que asesorándolas más que todo, ¿listo? Me han pedido siempre el trabajo de asesorarlas porque, porque acá en Pasto cada compañía tiene sus directores y la verdad funciona, o sea, quisiera que entiendan que acá funciona un poquito distinto en el sentido de que no sé allá, ¿no? Pero pienso que hay más oportunidades, o no sé si estoy mal, para la danza. Acá los grupos de danza como que lastimosamente son el relleno y no son bien pagados. Entonces, un grupo de danza, una compañía que tenga un alto prestigio va a ser pagado, que son muy pocos. Sí, son muy pocos. Acá en Pasto hay a lo sumo, si vemos, unos más de 150 grupos de danza, y de esos reconocidos y pagados eran unos 10. Entonces miren la magnitud. Entonces la verdad he estado asesorando a grupos de danza porque me lo han pedido. He asesorado a demasiados. ¿Por qué? Porque pues, eh, como les digo, vengo trabajando ya desde hace 30 años con distintos maestros que me han enseñado muchas cosas, y luego cuando yo empiezo a hacer investigación, pues la verdad me metí de lleno a hacer investigación, investigación de verdad, y tengo y poseo un gran conocimiento que cada día lo construyo y lo voy forjando con diferentes investigaciones que voy realizando y voy escudriñando, ¿no?
Entonces, pues me han pedido muchos grupos y otros colectivos que los asesore en cuanto a danza. Actualmente y desde el 2008 fundé, creé y dividí lo que es el grupo de danzas Inti Guaira, que realmente es uno de los más representativos de la ciudad de Pasto, con el cual gané ya 2 veces un premio Correo del Sur, que es un máximo reconocimiento que se da a las agrupaciones folclóricas más importantes del sur del departamento de Nariño específicamente, y que rescata lo mejor. Y nos dieron ese premio en el sentido de que hemos rescatado mucho el folclore nariñense, ¿no? Igual recibimos un, un, con el grupo recibimos un reconocimiento de parte del Consejo Municipal a la trayectoria artística, siendo uno de los grupos más jóvenes en ser reconocido eso. ¿Esto por qué? Obviamente por la trayectoria artística, por la contribución a la tradición y por el trabajo sociocultural que venimos haciendo. Luego les contaré un poquito más de lo que es Intiguaya, ¿no? Hemos estado en Perú, en Ecuador, en Perú en 3 ciudades, en Ecuador creo que hemos estado en 10 ciudades distintas, en distintos eventos. En Perú estuvimos en una gira súper larga, como de 20 días, 25 días. En Ecuador también hemos estado en giras de 15 días. Eh, ¿Por qué lo hemos hecho hacia allá? Porque nos queda un poco más cómodo por la economía, la cercanía y todo, ¿no? En un momento determinado, por ejemplo, con un pasaje que de aquí a Bogotá en avión vale hasta 1 millón de pesos, con ese millón yo iba y volvía a Ecuador, por ejemplo, a Quito, con todo el grupo. Entonces, entenderán por qué a veces uno prefiere irse para Ecuador, Perú y estas regiones que al centro del país. Aunque afortunadamente también he estado en varios eventos a nivel de Colombia, he estado en varios departamentos, Huila, Cundinamarca, Valle, Cauca, eh, Putumayo, donde pues hemos dado lo mejor de nuestras danzas nariñenses, ¿no? A ver, una pregunta muy bonita. Maestros que han influenciado en mí. Mm, el primero de todos es mi profesor que les contaba, Alirio Benavides Aranda, quien fue el primero que me hizo conocer las danzas. Un profesor de escuelita primaria que le gustaba simplemente, y desde lo que él miraba, desde lo que él observaba y de lo que él sentía empezó a inculcarme ese amor por la danza. Luego viene otra persona que lastimosamente falleció, muy joven, Jorge Jojoa, el cual me lleva a mi primer grupo de danza, en el cual ya hacíamos una proyección un poco más amplia a las comunas de la ciudad, ¿no? Porque en la escuelita pues simplemente eran presentaciones en la escuela. En el colegio estuve, pero eran presentaciones en el colegio. Pero luego cuando yo voy a este grupo, que ya fue cuando yo salí del colegio y cuando ya tenía como un poquito más de tiempo, eh, que ya me metí en un grupo que realmente pues representaba algo más, ¿no? Y fue uno de mis maestros más, digamos que fue el maestro más, el que más aportó en el sentido de que con él aprendí demasiado. Y como fue el primer grupo, digamos así, de nivel que yo estuve, en el cual pues mirábamos muchas cosas, realmente le debo mucho porque inculcó en mí ese amor, o sea, lo siguió fortaleciendo, pero a la vez me hizo dar cuenta de lo grande que es este mundo de la danza, ¿no? Y de lo mágico y lo bonito que es. Eh, Eso, a ver, otro que me acuerde. Luego de Jorge, pues estuve con otro maestro acompañándolo en su proceso. Se llama Raulín Suasti, un maestro que llegó a fortalecer aún más el sentido de la danza a nivel ya nacional e internacional, porque el grupo, digamos, ya era de una categoría más amplia y pues se podía vislumbrar, por ejemplo, participar en Ecuador, que para mí en su momento, cuando era muy joven, era una cosa mágica, ¿sí? Primero porque la danza pues es la cenicienta del paseo y uno piensa que va a ser danza es por pasar el tiempo. Y acá en Pasto pues la verdad realmente todavía se tiene esa concepción porque no tenemos las escuelas por ejemplo que tenemos en Funza o bueno, o las academias por ejemplo la Casona de la Danza que tenemos en Bogotá, la Media Torta, no teníamos eso, o no lo tenemos, ¿sí? Sí, tenemos la Media Torta, la Concha Acústica, todo eso, pero no tenemos esos escenarios de formación que nos permitan a decir a nosotros, ah carambas, tenemos una formación y ese es nuestro gran déficit, digámoslo así, de lo cual adolecemos y pues tenemos que fortalecerlos. Entonces, ¿qué pasa? Llega esta persona y me hizo dar cuenta de eso también y amplió ese espectro en cuanto a la
a la proyección de la danza como tal y fue algo muy, muy bonito, muy hermoso. Pasé una temporada muy bonita hasta cuando llego a ser parte del grupo de danzas de la universidad y allí conozco una maestra que influyó mucho en mi parte de aprendizaje y de formación en cuanto a la técnica de la danza. ¿Por qué? Porque en la universidad pues ya era otro formato. Estoy hablando de que tanto Raúl Insuasti, Jorge Jojoa y Alirio Benavides eran empíricos y pues me enseñaban la danza desde su sentir y desde su corporalidad, que la verdad es mucho más importante para mí que la parte técnica que luego le vienen a enseñar a uno sin desmeditar esa parte técnica. Ahora, bueno, luego les voy a comentar por qué. Entonces resulta que ya cuando entro a la universidad y estoy con esta maestra, pues encontré el mundo del ballet, de la danza contemporánea, estas técnicas que son bien importantes. Y empecé bueno, hasta ese momento había sido danza netamente folclórica, tradicional latinoamericana y algo del sur. Pero cuando ya estoy con ella, pues ya empezamos a hablar de rock and roll, salsa, bachata, bueno. Y el folclore, es decir, era este género acompañado de otros géneros que realmente no teníamos las quejidas, pero sí o sea, el aprendizaje se volvió un poco más disciplinado, más estricto. Y con María Mercedes fueron momentos muy bonitos. Fue mi primera maestra a nivel de técnica como tal, técnica corporal. Y la recuerdo con mucho, mucho, mucho cariño, ¿no? Bueno, y estando en este grupo de danzas de la Universidad de Nariño, en el cual pues tuvimos muchas presentaciones, estuvimos en todos los niveles y en los lugares más importantes de la ciudad, es como, o sea, ese amor por la danza se volvió total. Al volverse total ese amor por la danza, mmm, indiscutiblemente yo fui conociendo eh, o viendo o vislumbrando mi horizonte dentro de ella, ¿no? Y un día, estando en los ensayos con ella, llegaron del Ministerio de Cultura a visitarnos y nos contaron sobre un proyecto que se llamaba Formación de Formadores del Ministerio de Cultura y pues que había la posibilidad de que aquellos que nos gustara la danza y que tuviéramos la posibilidad de viajar a unas formaciones, pues lo pudiéramos hacer. Mi maestra me animó y yo la verdad cogí y me inscribí. Para ese tiempo yo ya hacía parte de un colectivo coreográfico que se llamaba Indie Dance Sur y ahí había logrado ser monitor porque pues yo ya tenía pues mucho, mucho conocimiento y otro maestro a quien quiero mucho, Mauricio Ayala, también de él aprendí mucho la parte técnica y Mauricio y Mercedes me animaron para que yo me presentara a esta convocatoria. Entonces, o bueno, que aspirara. Y pues me inscribí. La verdad, nos inscribimos tres compañeros. Pero yo tenía más experiencia, pues digámoslo así, había tenido un recorrido más largo en cuanto a la danza. Y eso fue como en febrero, marzo, y supuestamente para junio teníamos, ya nos daban los resultados, digámoslo así. Un día yo estaba en mi casa, es un cuento hermoso, un día estaba en mi casa y me llamaron a decirme que yo había sido seleccionado para ir a Bogotá a ser parte de esos, sí, de esos bailarines empíricos que querían formalizar un poco su conocimiento. Entonces, pues para mí fue un momento bonito, sino que pues yo siempre viví con mi madre y mi hermano, entonces no es que seamos de una no éramos de una situación pues económicamente buena, y además dejar mi carrera de psicología en ese momento era duro. ¿Por qué? Porque se me pedía que me fuese a unas formaciones y tendría que dejar, por ejemplo, cada 15 días, o sea, un periodo largo de 15 días para estar estudiando cada 3 2 meses, lo cual pues me afectaba mucho la carga académica. Y yo había decidido que no lo iba a hacer. Una, porque la verdad, o sea, no tanto me importaba la carrera, sino más bien en que yo no tenía plata ni para el hotel, ni para el avión, mejor dicho, o sea, además hasta ese momento yo conocía Bogotá, pero era porque mi mamá me había llevado y habíamos ido a visitar familiares, pero nada más. Entonces, yo decidí ese día, dije, no, o sea, la situación no da para eso, entonces lo voy a rechazar. Pero el día que me llaman, o sea, porque eso me llamaron, como decir, fue en mayo, para decirme que para la fecha indicada, que creo que era en junio, si no recuerdo, junio, julio, bueno, no me acuerdo. El tal es que en mayo me llamaron a decirme a mí que pues que alistara todo.
Y yo dije, no, ahora que me llamen nuevamente junio, julio, yo les voy a decir que no. Me llamaron nuevamente en junio, creo finales de junio, y me dicen, mire, queremos que me saludó, dijeron, hablo con Rubén España, sí, con él, dijeron, mire, estamos hablando de Ministerio de Cultura, por favor, revisa tu correo. Entonces lo revisé y me dijeron, mira, ahí está el checking out del que te toca ir en el avión y el hotel donde te van a hospedar y la persona que te va a recoger, porque no creemos que conozcas Bogotá. Les dije que, pues no, obviamente no. Entonces menos yo había ido en avión hasta Bogotá y no conocía el puente aéreo, ni mucho menos ni a dónde tenía que llegar. Bueno, en total, con todas esas condiciones, pienso que Dios como que me estaba diciendo, mira, o sea, yo no tenía nada, o sea, no tenía nada, nada, pero Él me puso todo. Entonces, en una decisión un poco polémica también y dura en mi vida, me fui a estudiar danza, eh, salí, dejé mi carrera de psicología y me dediqué puramente a la danza. Cuando llego de allá se me presenta una oportunidad de ir a hacer unos estudios a Ecuador. Me gusta tanto la cultura ecuatoriana que inmediatamente me fui para allá. Total, mi vida se convirtió en la danza. Maestros que han influenciado, el maestro, hay un maestro especial, pucha, se me va ahorita el nombre, Juan Carlos Aguirre creo que es. Fue un exalumno no, exalumno no, fue exintegrante del ballet folclórico de Zona de Soria. Y Juan Carlos ahorita tiene un ballet en Frankfurt, Alemania. Y en Bogotá yo recibí clases con él. Y, y recibí clases tanto teóricas como prácticas. Y con él aprendí mucho sobre investigación en danza, eh, composición coreográfica, creación y puesta en escena como tal. Y con Juan Carlos, pues a él le debo demasiado. ¿Ves? Se me escapa el nombre, el apellido, perdón. Pero es uno de los maestros que más quiero, ¿no? Entonces ya tenemos a, a Lirio Benavides, a Jorge Jojoa, Raúl Insuasti, María Mercedes Guerrero, Mauricio Ayala y Juan Carlos, ¿no? Yo creo que esos nombres son vitales para mí, son como que los más significativos y que han inundado, no han inundado una mentira, han incitado en mí ese amor y esa curiosidad más por la danza folclórica. Bueno, que al final me fui un poquito largo, la respuesta es que si hablamos de folclore nariñense serían Alirio Benavides, Jorge Jojoa, Rarín Suasti, María Mercedes Guerrero y Mauricio Ayala. Y fuertemente el compañero Mauricio Ayala, porque ahora ya es mi compañero, él, porque él fue el primero que me instó y me dijo a mí, hay que investigar demasiado sobre la danza folclórica y tradicional nariñense. Entonces, digamos que ellos son los que han marcado fuertemente mi amor hacia este folclore. Bueno, fíjense que acá en Pasto, en el departamento de Nariño, no hay como decir unos pioneros que digamos, aquí hay personas que realmente sepan de danza y que ese conocimiento lo hayan escrito, sino que más bien lo que hay es grupos que uno dice, ah, no, mira qué bonito ese grupo y esas puestas en escena. Cuando yo creo mi grupo Inti Guaira, yo tenía tres grupos que me parecían hermosos. El primero se llama Runa Yacta, el segundo se llama Camari Guaira y el tercero se llama Taki Hayak, que eran y son, bueno, en ese tiempo eran mucho más, de esos grupos que uno miraba y decía, wow, esa puesta en escena es increíble, lo que ellos hacen es muy bonito, su parte técnica está muy bien elaborada en cuanto a cuerpo y en cuanto a puesta en escena. Eh, y resulta que ellos serían como mis inspiradores, ¿no? Pero decir que de repente mi investigación y todo el folclore está sustentado en alguien en especial, no, porque lastimosamente no hay quien escriba. Más bien, eso, o sea, al ver esa ausencia, eso es lo que me ha motivado a mí a investigar para, pues en este momento, la verdad, no estoy produciendo, no estoy escribiendo en el sentido de que, pues, eh, eh, mm, o sea, sí escribí el año anterior, estoy hablando de 2019, una obra, hice una investigación y tengo mucha información, pero no la he escrito, ¿por qué? Porque como tengo tantas cosas que hacer y pues, bueno, les voy a contar un poquito más de mi vida. Bueno, no, luego lo cuento como para que lo pongan así a nivel de todo lo que hago y se den cuenta de por qué a veces a uno no le queda tiempo. Pareciera que los danzantes no hacemos nada, pero sí hacemos mucho, entonces luego les cuento. Mira, indudablemente para mí, como folclorista, las experiencias más significativas
son las que se encuentra uno cuando está haciendo investigación sobre la danza. Son significativas porque uno se da cuenta de que hay un mundo de costumbres, modas, modos, formas y de haceres y saberes que realmente son desconocidos y que se van perdiendo en el tiempo y que se están perdiendo en el tiempo. Y cuando uno se encuentra con esas manifestaciones, cuando uno las vive, cuando uno se permite estar allí, realmente es algo mágico, ¿sí? Esas experiencias son las más significativas, si me dices a mí como folclorista. ¿Por qué? Porque desde ahí es de donde se basa mi trabajo y desde donde yo empiezo a comprender la verdad y la realidad de la sociedad y del pueblo como tal, ¿sí? O sea, no puede uno comprender un hecho folclórico si no va a sus bases. O sea, eso es imposible. Por eso yo digo, o sea, que uno tiene que ser muy cuidadoso cuando hace sus puestas en escena de la danza tradicional o folclórica, porque uno lleva un territorio a sus espaldas. Es decir, no es algo que usted se inspiró, creó y ya, no. Es una representación eh, de un algo, de unas personas, de unos sentimientos que realmente hay que respetar, ¿no? Entonces, esas experiencias son bien significativas, es bien hermoso, por ejemplo, voy a comentarles dos. Por ejemplo, para mí fue hermosísimo ir al pie de, a un evento que se llama Las Guaguas de Pan, y dentro de las Guaguas de Pan hay un rito que se llama ir a la piedra o al pie de ánima y ver cómo ellos hacen sus ofrendas, pero más hermoso fue que me metieron a bailar e hice parte del rito sagrado y es hermosísimo, o sea, es uno de los momentos más hermosos que he vivido y una experiencia significativa, hermosísima, donde la danza cobra otro sentido. Y la danza no se convierte solamente en ese hecho o en ese espectáculo que vas a poner en escena, sino que se convierte en ese conector del ser humano con el mundo, con la Pachamama, con la tierra. Eso es impresionante. Acá hay muchos cabildos indígenas y un día me invitaron a un lugar que se llama Estrella de Oriente, y ahí hay un cabildo. Se reunieron ellos también en junio para lo del Inti Raymi y nos dieron chicha. Bueno, lo de la chicha pues estuvo rico, pero no es la grata experiencia. La grata experiencia es que eh, hicieron un camino siguiendo el churo cósmico con semillas y cuando empezó la celebración, porque fue algo muy espiritual, cuando empezó la celebración, eh, un silencio total. Y cuando se empezó a pedirle permiso a la Pachamama, un viento bonito, estilo Rosa de Guadalupe, pues, eh, hizo que las semillas se voltearan y parecía que estaban danzando. Entonces son esos momentos, como folclorista, de contacto con las manifestaciones vivas, las que me hacen o las que me han significado más, ¿no? En cuanto a grupo, como grupo de danzas, creo que lo más bonito es llevar nuestras danzas propias a otros escenarios y que otras personas las conozcan y que otras personas tengan la posibilidad de saber en realidad cómo es la forma, de dónde viene, cuál es su esencia, ¿sí? O sea, que la gente cuando termine el espectáculo, si se le quiera a uno pedir una explicación, uno la puede hacer. Eso creo que son las experiencias más bonitas, ¿no? Eh, como artista, llevarlas, ¿no? Hacerlas conocer y proyectarlas. Y como investigador, acercarme más al pueblo y vivirlas. Mira, si hablamos de las artes en general, dentro de las artes escénicas, danza, teatro y circo tienen como más forma de adquirir o entrar dentro de la economía, al igual que la música. Pero si hablamos de danza, es la Cenicienta del paseo, y de verdad que es la Cenicienta del paseo. Y a veces es el relleno, sino, bueno, por no decir toda la totalidad de la vida, es el relleno de los eventos, de las fiestas, de las celebraciones, y eso es difícil. Es difícil más cuando siendo uno folclorista quiere hacer investigación, o sea, netamente tradicional y no encuentra sus apoyos. Es decir, por ejemplo, la investigación en danza no está apoyada acá en el departamento de Nariño como se debiera. Acá se sufre de la famosa eventitis, donde se patrocinan eventos y tantas cosas, pero eh,
no se apoya ese hecho investigativo, ese hecho formativo. De hecho, y les confieso algo, acá en Pasto se habla de escuelas de formación, perdón, está saliendo el vecino con su Harley Davidson. Bueno, acá en Pasto se habla de escuelas de formación en danza, pero no son escuelas de formación en danza, simplemente son grupos de danza que se patrocinan desde la alcaldía y hacen trabajos allá. Porque ustedes que están estudiando saben que tener una escuela de danza implica también tener un pensum. Implica tener un pensum, implica tener una metodología, implica tener unas evaluaciones, adquirir, desarrollar y proyectar unos saberes. Entonces es distinto el cuento. Entonces esa es la dificultad más dura que he tenido, que no se le da a la danza ese puesto que se merece. Y yo siempre he dicho que la danza es una ciencia de estudio, igual que lo es la matemáticas. Y tal vez para mí es más importante, y lo he explicado mucho, porque a través de la danza, por ejemplo, puedes explicar hechos de la física, cuestiones matemáticas, espaciotemporales, desarrollas muchas inteligencias, tienes que ver también con la educación física, con el desarrollo psicomotriz, con el desarrollo cognitivo. Es decir, estamos hablando de que la danza es un área muy completa, muy compleja y transversal, ¿no? El otro día, y me ha pasado mucho, que yo siempre les explico cosas de la física a mis aprendices, y ellos llegan y dicen, profe, si así nos explicaran en el colegio, otra cosa sería. Entonces, esa es la dificultad más dura, ¿no? Que no se le da ese valor real a la danza, que tiene que tenerlo. Lo más importante que el nariñense tiene que conocer sobre su folclore es que su folclore y su cultura, por más premiado que se encuentre por otras manifestaciones culturales, por su situación de frontera, tiene unas particularidades que lo definen, y que si no conoce esas particularidades, estará condenado siempre a vivir en el error y en la equivocación de proyectar eh, algo que no es en el escenario. Y eso es durísimo. Y muchos acá en la ciudad de Pasto, el departamento de Nariño, aún no lo comprenden. Por ejemplo, tenemos un fuerte arraigo ecuatoriano por toda la situación de frontera y por la herencia incaica, pero no somos Ecuador. Es decir, si nosotros vemos, nosotros bailamos San Juanes y San Juanitos, pero hombre, es distinto bailarlo en Tulcán, en Ecuador, hacia allá, que el San Juanito que se baila acá. Es más, nosotros lo bailamos por tradición, pero no es cultural. El día que muchos de los grupos se den cuenta de eso, de esas particularidades, y les den el valor, créanme que se va a llevar una sorpresa muy grande, y van a darse cuenta de eh, que Nariño es muy rico y además es muy especial, porque ha logrado concretar y construir desde esa permeabilidad que tiene su cultura. Bueno, afortunadamente el impacto del folclore dentro de la juventud es muy, muy, muy positivo. Esto ayudado por el Carnaval de Negros y Blancos y el Canto a la Tierra, donde desfilan los colectivos coreográficos. Actualmente hay pues 11 son los colectivos coreográficos que desfilan en el Canto a la Tierra, y cada colectivo coreográfico está compuesto o sea, tiene que ser integrado por más de 150 personas, y no mayor a 250. Algunos colectivos llegan hasta los 150, otros hasta los 250. Haciendo así unas cuentas al aire, estamos hablando de más de 3.000 artistas en escena. Y esto simplemente hablo de los colectivos que desfilan el 3 de enero, porque antes de ello hay una audición, porque por lo común hay entre 17 y 19 colectivos coreográficos que se presentan, de los cuales solamente hemos pasado 11. Entonces, si multiplicamos, daría más de 6.000 artistas que estamos activos durante todo el año a través de la modalidad de colectivo coreográfico haciendo danza. Y la danza es netamente folclórica, así sea latinoamericana, pero es manifestación pues del folclore, ¿no? Entonces este género impacta positivamente, y los jóvenes lo acogen de una manera muy bonita, porque el carnaval da esa posibilidad. Aparte de esto, los grupos de danza que se encuentran en la ciudad de Pasto, la mayoría son de estos géneros folclóricos. Entonces la juventud está muy, muy cercana a la manifestación folclórica,
La verdad, pues como falta esa formación, como falta dar ese valor, pues digamos que muchas veces los jóvenes van como hobby, pero hay algunos, o sea, saber que, por ejemplo, de 150 jóvenes, 20 por cada colectivo se toman en serio esto y empiezan a hacer investigación, empiezan a hacer manualidades, artesanías, porque es que el carnaval y la danza en general no solamente es ir poner en escena, es investigar, es diseñar, es componer, entonces estamos hablando de una cifra significativa. Entonces, la verdad que ese impacto es positivo y la mirada que se tiene es muy positiva. Y si ustedes vienen a Pasto, se van a encontrar que los jóvenes son muy arraigados a lo andino, a lo folclórico, y eso hace que sea una tierra muy bonita y muy alegre también. Yo creo que es necesario, muy indispensable. No es lo mismo una persona que conoce su tierra, que conoce de dónde viene, por qué está donde está, es muy distinta a una que no conoce esas manifestaciones, que no se da la posibilidad de vivirlas y que realmente no las siente. Yo siempre he pensado que la juventud, hay muchos jóvenes que viven en un mundo de cristal, en una burbuja, mientras que hay otros que se dan la posibilidad de conocer estas diferentes manifestaciones y hechos folclóricos y que realmente asientan bien, inclusive hasta su proyecto de vida, inclusive hasta sus carreras profesionales. O si no, pregúntense en esto, ¿cuántos profesionales que salen a la vida a buscar trabajo y uno los encuentra lastimosamente de taxistas, sin decir que ser taxista sea malo, no, es buenísimo. Pero irme a gastar 5 o 6 años de universidad para irme a trabajar en un taxi al final, me parece que esos 5 o 6 años hubiera hecho más haciendo carreras y ahorrando que sentado y gastando neuronas, digámoslo así. Entonces, para mí, los hechos folclóricos son una base fundamental en la educación, porque nos permiten un pensamiento más autocrítico, más propositivo. Para mí una manifestación folclórica bien investigada nos lleva a nuestras propias raíces y a observar la vida y a resignificarla y tal vez darle un sentido muy especial. Eh, la verdad me gustaría que en las escuelas y colegios se tenga una materia que se llame antropología regional nariñense, qué sé yo, o sí, o folclore de mi región uno donde los chicos se encuentren, por dos condiciones especiales. Una, porque nos daría cuenta de esos hechos que nos han construido y que aún siguen latentes, porque de una u otra manera nosotros somos herencia de ellos. Y dos, de lo peligrosa que es, por ejemplo, algo como el capitalismo, que inclusive hasta el mismo hecho folclórico lo convierte en espectáculo y lo deforma, cuando no está uno bien centrado, ¿no? Finalmente les voy a aclarar por qué no he escrito nada sobre danza aún, aunque sí tengo escrito sobre danza, pero no los he publicado. Primero porque acá en Pasto nadie va a apoyarte en la publicación de un libro de danzas, porque pues hay cosas más importantes, y menos en este momento. Y porque también esto es de voluntades, ¿no? Esto es de voluntades políticas. Los que tienen la plata para la cultura, en última, son las secretarías de cultura, las direcciones administrativas de cultura departamental, bueno, o los entes encargados en cada municipio sobre eso. Y no en todas la cultura es prioridad. Lastimosamente acá en Pasto no. Y acá en Pasto, bueno, si bien la danza tiene un puesto muy bonito y mejor dicho, decimos que hay grupos, la verdad, sobre la mesa, cuando se sientan las fichas, se valora más la música, el teatro, porque no había una organización como tal. Entonces, al observar eso, hace 3 años me metí en el cuento de tratar de organizar al gremio de la danza. Y eso también me alejó un poquito de escribir, a pesar de que sí, o sea, tengo todos algunos textos en el computador y investigaciones en el computador, pues todavía no los he organizado. Actualmente me desempeño como representante del área de danza en el Consejo Municipal de Cultura. Eh, Logramos fundar este año Adam Paz, que es la Asociación de Danza de Pasto. Eh, Miren que en la pandemia logramos muchas cosas. Primero, que nuestros grupos y nuestros integrantes de nuestros grupos no estuvieran inactivos, sino que tuvieran actividad durante todo el año. Eh, Atender a un porcentaje significativo de nuestra población con ayudas alimentarias, cosa que otros no lo hicieron, ni teatro ni música lo hicieron. Nosotros, mayo, junio, habíamos ya entregado las primeras ayudas alimentarias en una articulación con la Secretaría de Cultura. eh, y en agosto, septiembre volvimos nuevamente a entregar otras en articulación con la Secretaría.
y somos el movimiento que más ha estado activo junto con el teatral en esta pandemia. Aparte de eso, pues al consolidarnos como Paz, como una asociación de danza en Pasto, pues ya hemos dado un paso importante, pero no es de esas asociaciones que nacen porque sí o por hacer eventos, ¿no? Es una asociación que nace con la idea de catapultar y darle ese lugar a la danza que tantas veces hemos querido lograr. Entonces, todas esas tareas como gestor cultural, añadidas a la de mi investigación, y también, pues como les cuento, no solamente soy director del Grupo Danza Intiguaira, que es mi grupo, el que yo fundé, sino que también estoy trabajando con un colectivo coreográfico de carnaval que es Agualongo, es decir, tengo también unos aportes dentro del carnaval, porque soy artista de carnaval. Entonces realmente estoy muy ocupado porque hago investigación para carnaval, hago investigación para mi grupo, estoy haciendo lo de la gestión cultural, estoy interviniendo en muchas cositas. Entonces eso me ha mantenido muy ocupado y como que lo aleja, ¿no? Lo aleja de escribir. Pero en este momento de mi vida, en cuanto a la danza, pienso que el crear el trabajo mancomunado de todos los grupos de danza de la ciudad de Pasto, el hacerles caer en cuenta de que la danza no tiene que ser ese, ese relleno de los eventos o ese trampolín de los políticos, porque los grupos de danza y los colectivos tienen mucha gente, entonces busquémoslos a la hora de votar, pero a la hora de legislar para ellos ni nos acordamos. Me ha mantenido ocupado y ha sido una tarea bonita, ¿no? Pero los dos, el bambuco sureño y el son sureño, tienen su raíz en el bambuco como tal. Pues sí, no hay unas diferencias en cuanto a la interpretación, porque quienes hacen esa interpretación acá en Nariño, pues son nuestros campesinos, y los campesinos pues no tienen esa posibilidad o no tuvieron esa posibilidad de hacerlo desde la parte técnica como tal, sino desde su experiencia o de algunas experiencias cortas que tenían, por ejemplo, al tocar la guitarra y le dieron sus particularidades. Pero si vamos a ver en cuanto al lenguaje corporal y la ejecución corporal como tal, el bambuco sureño y el son sureño se baila igual. Simplemente que el bambuco sureño es un poquito más elegante y el son sureño es como más acampesinado, porque se dice que el bambuco sureño lo tocan los grupos folclóricos, mientras que el son sureño es de grupos folclóricos y de conjuntos campesinos. Digamos que esas serían como las ideas, así como por decir si hay alguna diferencia, ¿no? Pero en última, si tú lo miras, los pasos son idénticos, simplemente que la postura del cuerpo, ¿no? Va de alta a baja dependiendo de lo que usted quiera interpretar. El bambuco sureño o son sureño es el máximo ritmo de Nariño, es de Nariño, porque obviamente es el bambuco visto y tocado desde el sur y sentido desde el sur. Eso es el bambuco sureño. Por eso tiene su nombre, bambuco sureño, porque es como se lo interpreta acá en el sur. Y el son sureño, pues al ser un hijo de ese sentimiento, pues obviamente es netamente nariñense, ¿no? Es inclusive en este momento está catalogado como el ritmo representativo del departamento de Nariño, el son sureño. Entonces sí es colombiano y es netamente nariñense y nace aquí en Pasto y en Ipiales, que son los dos fuertes donde se trabaja desde la música campesina, ¿no? Eso como para contestarle la primera pregunta. Mientras que el San Juanito no, el San Juanito sí es ecuatoriano, eso es propio del Ecuador, o sea, eso no es nuestro. Pero nosotros, pues por situación de frontera, porque pues de Pasto, por ejemplo, a Tulcán estamos a 1 hora y media o 2 horas. Y de aquí a Quito estamos a 10 horas. Y por ejemplo, de aquí a Bogotá yo estoy a 17 horas. Entonces, mira que la ciudad más cercana que nosotros tenemos es Popayán. Y Popayán está a 6 horas. Y, y, y Cali está a 8 horas. Y para nosotros es mucho más asequible tener cosas del Ecuador. Por ejemplo, estamos a 2 horas de Tulcán, a 5 horas de Ibarras, 6 horas de Otavalo y de Tabacundo, y entonces imagínate, ¿no? Hasta la geografía tiene que ver en eso. Pero sí, el son sureño es lo máximo nuestro. El bambuco sureño y el son sureño son lo mismo, simplemente que ahí hay una disputa entre personas que quieren como que darles diferencias. Y de hecho, si hablamos de la parte musical e interpretativa en cuanto a la ejecución, se había unas diferencias entre el bambuco sureño y el son sureño. El bambuco sureño, pues, como usted lo sabe, el bambuco es el máximo ritmo de la zona andina colombiana, y el bambuco sureño que tocamos acá es herencia de ese bambuco de toda esa zona, ¿no? Entonces es la forma nuestra de interpretarlo, ese ritmo. Pero cuando se habla de son sureño hay una particularidad, y es que el son sureño está permeado, matizado por algunas cositas e influencias, por ejemplo, de ritmos ecuatorianos como el albaz o el San Juan.
Bueno, para aportarle un poquito sobre la guaneña. La guaneña es una pieza musical muy antiquísima. El son sureño se dice que nace en 1963, si es que no estoy mal de fechas. Yo a veces soy malito para fechas, pero es por allá en 1963 cuando nace. Y nace como una canción que lleva el nombre de son sureño. Y ahí es donde empieza a darse ese debate. Bueno, pero para sentarnos en la guaneña es, si usted le dicen que está interpretada a ritmo de bambuco sureño y son sureño, es bien, porque pues es casi lo mismo, ¿sí? O sea, se necesita tener un oído muy fino como para tener en cuenta perdón, esos rasgues, ¿no? Entonces la guaneña tiene una particularidad y es que la guaneña es un símbolo, es un icono de nuestra región, en el sentido de que la guaneña inclusive hace parte de la música independentista y nos da un alto sentido, e inclusive la guaneña es un sentimiento vivo que tenemos los pastusos. Entonces, y nariñenses. Entonces, la guaneña es uno, digamos que la guaneña es a ritmo de bambuco y es una pieza aparte de las demás danzas. Y luego, para responder la pregunta, el bambuco sureño o el son sureño se lo puede bailar en sus distintas temáticas: laboreo, coloquio amoroso, festivo carnavalero, ritual, bueno, y las demás temáticas se lo puede bailar. Y digamos que el bambuco sureño lo que cambia es en sus temáticas. Y al cambiar en sus temáticas, usted, por ejemplo, puede coger un cierto bambuco sureño y, por ejemplo, representar la danza de la cosecha o del tejido de los sombreros, o puede representar un romance de unos campesinos, o puede representar el carnaval, bueno, dependiendo de lo que usted quiera. Es decir, no hay una danza específica como decir el son sureño tiene esta danza que se llama así, no, o sea, el son sureño se permite eso, de que usted con ese ritmo puede montar distintas temáticas. Mientras que la guaneña no, la guaneña es tan emblemática que la guaneña es un bambuco sureño cuyas tres temáticas se han definido por mucho tiempo. Y la guaneña se la baila en lo que es la guaneña guerrera vencedora, en lo que es el coloquio amoroso y en lo que es laboreo. Pero particularmente y personalmente, por lo que he vivido en los carnavales, también observo que se puede bailar la guaneña carnavalera sabiendo que este ritmo es muy, muy particular y muy bailado y muy gozado, digámoslo así, por utilizar esa expresión muy, 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 muy del pueblo, dentro de los carnavales. Pero entonces la guaneña tiene ese formato y la guaneña es la primera, digamos que si decimos del bambuco sureño cuáles son las danzas, entonces la guaneña sería una de las danzas. Pero luego de ahí para allá las demás danzas estarían derivadas de la temática que usted quiera representar. Mira que esa pregunta que tú me estás haciendo es bien, bien importante. La última pregunta sobre si se ha corrompido o no las manifestaciones folclóricas. Y sí, se han corrompido y muy feo y por intereses particulares, por los egos de los mismos maestros, que ante su afán de presentar lo mejor, de que su trabajo sea un espectáculo, un show, que todo el mundo aplaude y diga, vea qué hermosísimo, esas niñas puesto lentejuelas y brillando allá, cual faroles en el pueblo campesino o cual estrellas en el firmamento, pues la verdad es dibujan mucho la verdadera esencia del folclore. Y, y esa corrupción se debe a eso, pienso yo, a esos egos, porque no han entendido que si uno hace danza, y más que todo folclórica y tradicional, uno tiene que mantener ese respeto por lo que fue, por lo que sí, por lo que será. Que hay manifestaciones folclóricas que están hechas y que uno no puede llegar a dañarlas y a violarlas de una forma tan directa. Por ejemplo, el vestuario nomás. En la guaneña yo he visto que acá muchos grupos colocan, por ejemplo, el rabo de gallo en los hombres, cuando los hombres acá en Pasto jamás utilizan el rabo de gallo. Pero eso lo hacen porque se han ido a la... O sea, por querer aparentar algo que no es, ¿sí? O empiezan, por ejemplo, a ponerle mucha técnica contemporánea o ballet. Y eso es bueno, eso es válido. Pero aquí en Pasto, y no, y de hecho es bueno y válido porque tú sabes mejor que nadie que estas técnicas han ayudado a que se estilicen y muchas danzas sean mucho más bonitas en su presentación. Pero realmente aquí en Pasto todavía no sucede ese fenómeno. Aquí en Pasto todavía somos de los que bailamos naturalmente, ¿sí? Entonces, si yo hago un hecho proyectivo a través de alguna técnica contemporánea o de ballet, pues tengo que hacerlo en el cuerpo y en la estilización sin transgredir lo que realmente es el pueblo nariñense.
Y la gente y los maestros no nos damos cuenta de eso, sino que vuelvo y repito, por ese ego, por querer sentirnos más aplaudidos y por decir, ay, no, es que la puesta en escena de él fue buenísima, mire, utilizó más colores que usted. Pero yo te hago la pregunta, pero nosotros no utilizamos tantos colores, o esos colores no son reales. A mí por eso mucha gente llega y me dice, venga, maestro, yo quiero hablar con usted porque usted tiene verdaderamente un conocimiento que los demás no, porque pero realmente la gente no, la gente, ella con tal de presentar algo, va tergiversando todo y lo va poniendo en escena porque le interesan los aplausos y que le llenen su ego y digan, este sí es. Y lastimosamente eso también han aportado las diferentes organizaciones de festivales, porque realmente, por ejemplo, yo he visto como festival de danza, herencia viva y tradiciones, y presentan grupos que no hacen danza tradicional. Es más, ni siquiera se dan a la tarea de decir, bueno, viene tal grupo, veamos si de repente tiene algún reconocimiento en cuanto a los aportes tradicionales o a la danza tradicional que le ha hecho a su departamento. Ni siquiera eso. Porque es claro que cuando usted hace algo, la misma gente le reconoce. Y no es por nada. Por ejemplo, yo te decía hace rato, nosotros tenemos tres premios. Uno bien importante del consejo. ¿Por qué? Porque un día los concejales se dieron cuenta de que nosotros estábamos haciendo algo que se llama educación presencial con los niños. Nos poníamos en cada puesta en escena a explicarles a ellos los pasos de la guaneña y cuáles eran, y del bambuco sureño. Y eso no lo hacía ningún grupo. Hacíamos conversatorios donde decíamos cuáles son los elementos del vestuario y por qué eran así, por qué son así. Y nos dimos la oportunidad de ir a conversar con los viejitos, los adultos mayores, los conocedores, sabedores y portadores, grabarlos y traer esa información y montar nuestras coreografías. Y cuando explicamos nuestras danzas, explicamos por qué se hace esto, desde dónde se hace esto. Entonces, es eso, ¿no? O sea, es un hecho que la corrupción se permea por eso, por los intereses y por las intenciones. Y lastimosamente, tanto los que realizan eventos como los mal llamados maestros que solamente utilizan lentejuela y que inclusive, fíjate corazón, y perdóname que me haya extendido, es que nosotros estamos mal identificados en Colombia. Porque muchos no llevan nuestras danzas, que son bonitas, sino que dijeron, ah, viene Nariño, entonces llevaban de acá de Nariño San Juanitos, Tincus y un son sureño. Entonces la gente, como esto es muy visual, como esto es muy visual, pues terminaba confundida y pensaba que San Juanito era lo mismo que son sureño y que la guaneña se bailaba con vestuario de San Juanito y todo el cuento. Y eso es porque cada persona tiene una intención y un interés particular y lo tiene mal. Y voy a terminar con esto. Eso es fácil, porque a mucha gente ahorita le interesan más los influencers de lo folclórico que no saben ni dónde están parados a los verdaderos profesionales de lo folclórico que no tienen título, lo que tienen es experiencia, conocimiento y han estado allí. Entonces esa corrupción viene premiada por eso, ¿no? Hasta eso tenemos, mira, hasta eso tenemos, sino que muchas veces no nos damos cuenta. Y para mí los influencers de lo folclórico son aquellos que ponen lentejuelas donde no deben y que hacen cosas disparatadas en el escenario. Y la gente los aplaude, la gente los aplaude. Y cuando la gente, los profesionales verdaderos van y colocan puestas en escena de lo que realmente es Nariño, la gente en su desconocimiento no hace nada y hasta termina aburriéndose y dicen no sabe. Entonces, ojo, esa corrupción nosotros también la permitimos. Ahora la pregunta para ustedes jóvenes es, ¿qué van a hacer para que esa corrupción en lo folclórico no continúe sucediendo? Y tienen una gran tarea. Y ojo que ustedes tienen la técnica de lo ballet y lo contemporáneo encima. Pero viene la pregunta filosófica. ¿Esos sí son movimientos naturales de nuestros cuerpos? ¿O son más bien movimientos naturales que han venido de otros cuerpos, de otras latitudes hacia nosotros? ¿Cuáles son nuestros movimientos? ¿Cuál es nuestra forma de sentir la música? Tremendo, ¿no? Es de evaluar todo. A veces decirle que toda la carga que uno tiene encima no sirve para nada es duro. Pero tengo que hacerlo, compañeros. Así nos asentamos bien en la vida. Bueno, ¿qué consejo les doy? Primero que no den nada por sentado, porque las manifestaciones culturales son tan únicas y son tan especiales que aunque pareciera que son las mismas, en un simple detalle lo cambia todo. Y ese todo es una cosmovisión. Entonces, primero que no den nada por sentado. Eh, el folclore es un mundo mágico donde uno puede comprender el porqué de este estado actual de las situaciones. A través del folclore y de las manifestaciones también vemos
y damos cuenta de una parte histórica. Es decir, para mí el consejo es, compañeros jóvenes, atrévanse a conocer más de sus territorios, atrévanse a observar cada una de sus manifestaciones y se van a dar cuenta de que hay mucho por aprender, mucho por hacer, mucho por proyectar, pero sobre todo mucho por sentir. Y eso es otra cosa importante. No den nada por sentado, pero permítanse sentir, permítanse vivir de mano. Y para uno sentir y vivir de la mano el folclore, tiene que ir a donde suceden esas manifestaciones. Yo, por ejemplo, no podría hablar de algo que pasa en el llano porque nunca he estado allá. Podría tener una referencia, pero no es lo mismo decir me quemé la planta del pie porque pisé el pavimento de tal forma a de verdad quemártelo como puede suceder. Entonces, en ese sentido, primero, no dar nada por sentado, sentirlo. Y lo otro también es saber eh, que hay una gran responsabilidad, ¿no? Que cada territorio tiene unas manifestaciones y que esas manifestaciones no son gratis, que eso tiene una gran representatividad, que son parte de un algo, que son parte de nuestro pasado, de nuestro presente y de nuestro futuro. Entonces, en ese sentido, pues, decirles que se permitan aprender, que no den nada por sentado y que lo sientan con el corazón. Pues el folclore no es algo inventado. El folclore son vivencias propias que se manifiestan y que nos permiten ser. Ese sería como el mensaje que les puedo dar, ¿no? Desde mi experiencia, claro está.